Y bueno, buenas noches a todos. Y sí, como dice Luz, hoy cumplimos ya 21 representaciones que hemos estado aquí ya un buen rato. Y también, como dice Luz, con esta magnífica ópera que no es tan conocida y no es tan, no está, creo que ni dentro de las primeras 20 más representadas, porque presente es una ópera muy densa, pero vamos a ver de qué estamos hablando, ¿sí? Y sí, tengo 21 representaciones y las hemos ido anotando una a una, a la manera de la lista de Don Giovanni. Recuerdan a Don Giovanni hasta alcanzar, esperemos igual que él, la mille et tres, decía, de las conquistas que iba teniendo Don Giovanni, iban marcadas en una lista y alcanzó tan solo en España, decía, mille et tres. Entonces esperamos que nosotros alcancemos, a lo mejor no mille et tres, pero a ver cuántas alcanzamos. En fin, entonces sean bienvenidos y buenas noches a todos. Como les decía, para muchos Otelo, de veras, es la gran obra maestra y no solo de Verdi, sino de todas las óperas. El tema, como lo sabemos, principalmente, como está basada en Shakespeare, en el Otelo de Shakespeare, es los celos. Así que, pues, lancemos la primera pregunta, si te parece, Luz, para todos ustedes. No les voy a preguntar si han sentido celos alguna vez o si han padecido celos de su pareja tampoco para que no se balconen, pero a ver qué nos dicen si consideran que es normal sentir celos en una relación de pareja y en todo caso, ¿qué son los celos? ¿Sí? Entonces, pueden ser las dos preguntas. Si es normal sentir celos y, en todo caso, ¿qué son los celos? A ver si más o menos podemos irnos orientando y qué sentido le damos a esto. Verdi compone Otelo siendo aún muy joven. Tenía 74 años, es decir, era un chavito de 74 años. Hubo que esperar 17 años después del estreno de su última gran éxito, que fue Aída, en 1871. Y para sorpresa de todos sus contemporáneos, después del estreno de Aída, de pronto Verdi decide retirarse y, digámoslo, disfrutar ya de la gloria que había alcanzado. Ya era el máximo ícono de la ópera italiana y, como quiera que sea, también ya tenía una holgada fortuna económica, por decirlo en pocas palabras. También se piensa que quizás ya estaba Verdi un poco fatigado, como les decía, pues tenía en ese unos 60 y tantos años, por su vida musical y también fue un activista político, entonces que también por ahí podía estar un poco fatigado. O que también se dice que se retiró porque ya quería dar paso a nuevos empujes juveniles que ya andaban circulando por toda Italia. Y entonces de alguna manera decir, bueno, pues yo hasta aquí cumplí. Aunque el sospechosismo de muchos acérrimos wagnerianos y de otros tantos expertos, realmente pareciera ser que este prematuro retiro también podría revelarse como una respuesta un tanto temerosa ante el advenimiento de un poderoso e imparable tsunami que se representaba en el estreno en 1876 de esta gigantesca tetralogía del Anillo del Nibelungo en el mismísimo templo de Bayreuth que Wagner había construido para revolucionar el mundo del arte, con lo que él llama no ópera, sino drama musical. Vale la pena hacer un pequeño paréntesis para hablar de la relación que estos dos gigantes de la ópera, quizás los dos más grandes, para mí son los dos más grandes, representantes de la ópera, Verdi y Wagner. Y de una vez, ¿por qué no lanzamos una encuesta? Si te parece, Luz, Verdi o Wagner, ¿qué opinan ustedes? ¿Sí? A ver, ¿qué gustos tenemos por ahí en nuestro auditorio? En los cuales te incluyo, Luz. Verdi o Wagner. Extrañísimo pensar que estos grandes genios que nacieron precisamente el mismo año, en 1813, casualmente o extrañamente nunca coincidieron, siendo los más grandes representantes de la música de su época, cada uno en su respectivo país. Wagner en Alemania y Verdi en Italia. Y no se encontraron nunca. Y son muy pocas las referencias que se pueden encontrar que uno se refiera al otro, es decir, Verdi a Wagner o Wagner a Verdi, ¿sí? Y le debo a una tesis que me acabo de encontrar, una tesis de doctorado, correcta, que venía navegando por internet para preparar esta plática, y me encontré algunas de esas escasas referencias de las cuales esta persona da cuenta.
y me parecen muy interesantes. Empecemos primero por las referencias que pueda tener Wagner de Verdi. Pero veo una sonrisa tuya y medio sarcástica, Lucia, hay algunos comentarios. Sí, pero bueno, primero están los comentarios que tienen que ver con tu primera pregunta, que la recuerdo, es que si consideran que es normal, em, ay, se me movió esto, consideran que es normal sentir celos en una relación de pareja y en todo caso, ¿qué son los celos? Y Ana Mata dice, es normal sentirlos, creo que son el reflejo del temor de perder la atención y el amor del objeto. Jaime Ponce dice, no es normal, es enfermizo y es por la codependencia. Leslie dice, parte del humano inherente si estamos en el lenguaje o constitución a partir de la falta. Ana dice, es normal en cierto grado, depende de las circunstancias propias del caso. Leslie dice, a causa de la falta queremos completarnos y los celos son el intento de cubrir esa falta con la fantasía, el estar unidos siempre y no con terceros. Y respecto bueno, dice después Leslie, hay niveles o formas de expresión diferente, unas más violentas y unas más trabajadas, pero siempre algo raspa. Em, y luego dice Rosalinda, saludos desde Querétaro. Hola Ros. No sé si sea normal o no sentirlos, sin embargo es una sensación o emoción ante la amenaza o percepción de amenaza ante una supuesta pérdida de algo valioso para alguien. Y por acá no tenemos comentarios en Facebook. Todavía no han afirmado nadie respecto de su preferencia sobre Wagner o Verdi. Sin embargo, dice Ana, sospecho de sus elecciones en democracia. Ja, ja, ja. Digo, Es- es que conocemos las tuyas perfectamente, pero vamos a darles un poquito de tiempo para ver qué expresen, el sospechosismo, ¿no? ¿verdad? Sí, claro. Sí, pero y vean por dónde va cuando les hablo de esto que es extrañísimo, no sé qué piensen ustedes, ¿no? O sea, estos dos grandes genios musicales de su época y nunca se encontraron y casi no se encuentran referencias de que uno hable del otro. Pero bueno, las pocas referencias, como les digo, vamos a ver cuáles son. La primera va a ser las referencias que tiene Wagner hacia Verdi. Eh, Son absolutamente escasas. Es más, las que nos da cuenta esta persona en su tesis son dos referencias que además no son directamente de Wagner, sino del diario de Cosima Wagner, es decir, de su esposa, ¿sí? La primera referencia que hace Cosima Wagner, en donde menciona que Wagner hubiera tenido algo que decir acerca de la música o de la personalidad de Verdi, nos dice Cosima que después de haber escuchado el Requiem hermosísimo de Verdi, Wagner lo único que expresó, un tanto despectivamente, fue, es mejor no decir nada. Ese es Wagner hacia Verdi, alrededor de su preciosísimo Requiem. La segunda referencia que también está en el diario de Cosima, en donde narra Cosima Wagner, que entra Wagner tarareando un dueto de Verdi, lo va cantando, pero lo va cantando de una forma muy burlona y termina diciendo, ¿y a eso le llaman línea natural? Rossini no tiene nada parecido. Es decir, está comparando a Verdi con Rossini como si Verdi no tuviera nada que ver con Rossini. Y ya. Estas son las únicas referencias que hay de Wagner hacia Verdi. No es extraño porque con la narcisismo wagneriano y su megalomanía no se podía esperar demasiado de él, para, sobre todo hablando de otros, ¿no? Ahora, de Berni hacia Wagner. Por su lado es evidente, y esto sí se nota en muchas partes, que Berni sentía una mezcla de admiración y distancia temerosa hacia Wagner. Y esto porque se sentía Verdi constantemente presionado. Es cuestión de personalidades, ¿eh? A Wagner le valía gorro, él se sentía único y le valía gorro lo que el mundo opinara. Verdi no, Verdi su origen es un origen más humilde, más campesino, más popular. Entonces él sí se sentía sumamente presionado por los ataques que le hacían en su música, que decían que estaba influenciado, sobre todo las últimas, que sí estaba influenciado por Wagner, tanto por su música como por sus ideas. Y esto, inclusive, decían, se podía apreciar desde ya su mismísima Aída, en la que acérrimos críticos le hacían parecer o denunciaban como que burlonamente decían, parece el Lohengrin italiano, es decir, la ópera
de Wagner Lohengrin, pero italiano, Aida, ¿sí? O bien también lo criticaban por estar al margen Verdi de la vanguardia que Wagner representaba. Y entonces, agobiado por las críticas que lo acusaban de estar imitando a Wagner, Verdi se defendía de una manera muy curiosa. Alegaba que él no era un músico sofisticado, que no era un músico culto, y hasta en una entrevista se declaró como, yo soy una persona ignorante, lo cual evidentemente Verdi no lo era. Incluso cuando después se abre su biblioteca, se encontraron libros de los clásicos, libros de los clásicos griegos, las obras de Shakespeare, de Schiller, de Byron y además también los temas favoritos y una biografía de quién creen, de Richard Wagner. ¿Sí? Asimismo, también, también por esta referencia que les traigo, parece que sí acudió alguna vez Verdi a alguna representación de óperas wagnerianas. En París nos refieren que al escuchar la apertura de Tannhäuser en 1865, lo único que alcanzó a decir Verdi después de escucharla fue, está loco. Eso fue lo único que alcanzó a decir en Tannhäuser. La escuchó y dijo, está loco. En 1871, después de una representación de Lo Henry, y habla un poquito más, ya dice, impresión mediocre, música bella cuando es clara y sigue una idea. La acción corre lenta como el texto, por lo que aburre. Efectos bellos de instrumentos, pero abusa de notas tenidas que lo hacen pesante, es decir, lo hacen muy pesado. Pero ante Tristán e Isolda, ahí va ya a hacer el sospechosismo, va a decir, pero ante Tristán y Isolda, sin embargo, parece rendirse Verdi ante el genio alemán. Textual, en una entrevista dice, Verdi, la obra que siempre despierta en mí la más grande admiración es Tristán. Esa titánica creación me sigue llenando de un inmenso asombro. Resulta increíble que haya sido concebida y escrita por un ser humano. Creo que el segundo acto es una de las creaciones más sublimes del espíritu humano en el campo de la invención musical, particularmente por la ternura y la sensualidad de la expresión musical y por la genialidad de la orquestación. Este segundo acto es maravilloso. Y este periodista que tiene este reportaje pone entre paréntesis. En el momento que Verdi dice este segundo acto es maravilloso, pone entre paréntesis. Sumido completamente en sus pensamientos, Verdi continuaba repitiendo, maravilloso, simplemente maravilloso. Y en esa misma entrevista otorgada a este periodista, el periodista era un seguidor de Wagner, pero eso no importa. Contando Verdi ya con 86 años y Wagner ya había fallecido, Verdi le declara a este periodista, hacéis bien en honrar a vuestro maestro. Él es uno de los genios más grandes. Él ha hecho feliz a la gente, regalándoles tesoros de inmensurable e inalterable valor. Pero vos entenderéis que yo, como italiano, no llego a entenderlo todo. Eso se debe a nuestra ignorancia sobre la tradición alemana, la heterogeneidad del material wagneriano, su predominante misticismo y el mundo pagano de sus dioses y sus normas y sus gigantes y sus enanos. Pero, dice Verdi, yo aún soy joven, lo dice a los 86 años, ¿sí? Dice el periodista, con una bondad verdaderamente genuina. Yo que soy joven, busco incesantemente la manera de penetrar en el sublime mundo wagneriano. Les soy deudor de innumerables horas de maravillosa exaltación. Vean la diferencia de personalidades entre Verdi y Wagner, ¿sí? Finalmente, a la muerte de Wagner, Verdi le escribe una sentida carta a Ricordi. Ricordi era el editorialista tanto de Wagner como de Verdi. Y le escribe una carta a la muerte de Wagner y dice, triste, triste, triste. Leyendo ayer la noticia, debo confesar que me horroricé. Ha desaparecido esto, tómelo como quieran, ha desaparecido una gran persona. Su nombre dejará una poderosa huella en la historia del arte. Yo diría, pensar que Wagner era una gran persona está un poco cuestionable. Pero
que dejó una poderosa huella en la historia del arte, eso me parece indudable. Estas son las referencias que hay. No hay más, cuando menos yo no he encontrado más. De uno hacia el otro, de Verdi hacia Wagner, de Wagner hacia el otro, sí. Como quiera que sea, estamos, si yo insisto, ante los dos más grandes genios de la ópera. Cada uno en su propia esencia, como habrán escuchado de este intercambio, y su cultura. Sea la alemana con toda, vamos a ponerlo así, con toda su sofisticación, con toda su teoría, con toda su filosofía, y la italiana con su acercamiento más a los sentimientos, más a las emociones populares. Eh, y como personalidades absolutamente opuestas, ¿no? También humano y musicalmente y artísticamente me parece que hay diferencias. El arte total en la megalomanía de uno, de Wagner, el arte popular en Verdi, una personalidad fuerte pero sencilla también de Verdi, también ambos fueron activistas políticos, claro que Wagner siempre traspasando todas las fronteras, tanto la vida artística como en la misma política, incluso un abierto antisemita. Sofisticado Wagner, intelectual, poeta, filósofo, sociólogo, como buen megalómano, él era autor de sus propios libretos, él hacía el escenario, lo diseñaba, hasta construyó su propio teatro en Bayreuth y destruía todas las formas establecidas para inventar las suyas, es decir, nuevas, pero eran suyas. Verdi, por su parte, pues mucho más conservador, digamos, antidogmático y antiteórico. Hasta aquí me parece que podemos contrastar estas dos personalidades, pero a ver si ya tenemos algo de nuestra encuesta Verdi y Wagner. Ya tenemos. Tú eres el que va a llevar la cuenta, ¿eh? Leslie dice que prefiere a Verdi. Jaime dice que a Verdi. Mara dice que depende del ánimo. Ana Mata elige a Verdi. Eh, Dice Solange, HP Solange, ¿verdad? Sí. ¿Quién? Buenas noches a todos desde España. Estoy encantadísima de poder disfrutar con ustedes estos momentos tan enriquecedores. En relación a la pregunta, me siento fascinada, enamorada de la obra tan elevada y revolucionaria de Wagner, pero disfruto, me conmueve enormemente Verdi. O sea, ahí es 1-1. Clarísimo. Quien conmueve es Verdi. Sí. Dice Ana, por eso Verdi me cae bien, además es eternamente joven, como todos nosotros. Se me dio De risa. acuerdo. Luego, Leslie dice, por aspectos morales prefiero a Verdi, por más asumido y humilde, más estable y ecuánime. Y dice, dice Ana que ella lleva la encuesta porque sospecha de nosotros. Está bien. Y tú me, Se y la tú me damos. pusiste por ahí para que yo dijera quién prefería yo, si Wagner o Verdi. No se vale, no se vale, porque me parece que está, eso lo comparto con Mara, me parece que está dependiendo de cuál sea el humor que tienes como para recibir algo. Pero lo que sí me parece que es bastante valioso el comentario que hace Solange, creo, es que em, son dos diferentes. Y además no estamos hablando de las personas, como bien dijiste, ¿no? Sino de las obras que nos dejaron y que nos permiten, a través de las obras, pues nosotros cuestionarnos a nosotros mismos. La fuerza de Wagner no tiene precedentes, o sea, es una potencia, es un drama, es algo que arrebata, que atrapa. Pero sí, efectivamente, lo que puede lograr Verdi tocando el corazón, pues es singular. Así es que, pues, Entonces, ¿a quién prefieres? dos. No seas sacatona, Luz. O sea, es que depende. O sea, la fuerza de Wagner me atrapa. O sea, Claro, sí, efectivamente, siempre es una hablar de trampa Tristán y esos Isolda, dilemas. pues es estar hablando de algo grandototote. Pero, pues bueno, todo lo demás que tiene que ver con Verdi, pues finalmente, pues la sensibilidad es la sensibilidad, mi querido Jaime, no puedes negarlo. Sí sirve el ejercicio para esto, no sé si estén de acuerdo conmigo. No se trata de definir posiciones y defender, o defenderlas sí, pero precisamente para que dé cauce al decir, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? ¿Sí? No si es bonito, es feo, sino decir, a ver, ¿por qué y en qué momentos, cuando me gusta más una, cuando me gusta más otra? Sí, y ese que te gusta más de un otro siempre es a veces está medio chocante, pero vale la pena también hacer un ejercicio de ese tipo, ¿no? Y también para divertirnos un poquito y para darnos a conocer también por dónde andamos. Bueno, pasemos ahora a otro gran genio, sin el cual esta obra que nos toca hoy, ni que nos corresponde, no hubiera sido posible que se compusiera. Me refiero ni más ni menos que
Ya sé que ustedes están, a lo mejor están pensando en Shakespeare, pero antes de Shakespeare vamos con Arrigo Boito. ¿Sí? Es decir, regresando a nuestro telo, es decir, al de Verdi, eh, es Arrigo Boito precisamente a quien le debemos que haya logrado convencer después de 17 años de retiro a Verdi, ese fue el que lo logró convencer para que regresara a componer nuevamente. ¿Sí? Eh, eh, Como saben, Arrigo Boito, y ya lo abordamos aquí, Arrigo Boito es el compositor de Mefistófeles. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos aquí el análisis de Mefistófeles? Es decir, Arrigo Boito no solamente era un excelente músico, como apreciamos, pero sobre todo reconocido mucho más por su calidad literaria, ¿sí? Por sus libretos, sobre todo, ¿sí? Este, y no por casualidad, y ya lo vamos a ver, porque escoge también y provoca Boito con Otelo. A ver, ¿sí? Está esta cuestión, si estamos pensando en Mefistófeles, pensemos en Yago, que es un personaje bastante diabólico, ¿sí? Y bueno, pero ya entraremos poco a poco con eso. Boito va a recurrir a la complicidad del famoso editor que dijimos, que mencionamos hace rato, Ricordi, y hasta también a la complicidad de la pareja de Verdi, que en esos momentos ya era Giuseppina Strepponi, esta que hablamos en la vez pasada, que es con la que ya vive Verdi, y que fue esta mujer también muy controversial, muy debatida, ¿sí? Y recurre a ellos también para poder convencer a Verdi. Boito sabe desde un inicio que a Verdi le va a entusiasmar la idea de poner una ópera de Shakespeare, que tenga el tema shakespeariano. ¿Por qué? Por el tamaño dramático que esto significa, ¿sí? Y empiezan a escuchar a qué me refiero y por qué traigo la cuestión de Wagner, etcétera, ¿sí? Porque ahorita lo que pronuncié fue dramático, ¿sí? Para que se lo vayan guardando por ahí, ¿sí? Y si algo es un drama, pues es Shakespeare, ¿sí? Boito además es experto en Shakespeare, ¿sí? Y, oh sorpresa, admirador de Wagner. Sí. Verdi se hace un poco de rogar, yo creo que por eso mismo, y desde que lo contactó hasta que Verdi dijo sí, ¿saben cuánto tiempo pasó? 4 años. 4 años se tardó en convencerlo y Verdi ya estaba grandezón, ¿sí? Es hasta 1884 que finalmente Verdi va a decir sí. Y entonces comienza a ponerse de acuerdo con Boito y también con su editor, con Ricordi. Nuevamente recurro al sospechosísimo wagneriano. ¿Por qué tardó tanto tiempo? Nos hace pensar que, cuando menos yo, que sospecho siempre, y además como buen wagneriano, que en algo pudo haber influido. Estamos hablando que se decidió Verdi a regresar en 1884. Wagner muere en 1883 y murió en Venecia, precisamente en donde se desarrolla o donde empieza la obra de Otelo. Boito, como yo les decía, sabía precisamente del gusto de Verdi y su admiración que tenía Verdi hacia Shakespeare, ¿sí? Pero sobre todo inteligentemente sabía también que Verdi no había quedado satisfecho del resultado de la única ópera en la cual se basó en un texto de Verdi, que es Macbeth, ¿sí? Que la estrenó en 1847, pero nunca quedó muy convencido ni gusto. Fue muy bien apreciada por el público, pero no así para Verdi, que también está basada en Macbeth en la obra del Bardo de Avon, es decir, de Shakespeare, ¿sí? Y desde entonces sabía Boito, percibía que Verdi no había, al no haber quedado satisfecho, que siempre iba a estar ahí presente esa falta, hablando en términos psicoanalíticos, si lo quieren ver así, ¿sí? Eh, y por cierto, Boito no solamente logró que compusiera Verdi a su regreso una obra basada en Shakespeare con fue Otelo, sino también lo que ahora sí va a ser su última y única ópera bufa, Falstaff, que está basada también en una comedia shakespeariana que es Las Alegres Comadres de Windsor. ¿Sí? Entonces esto es lo que logra Boito sabiendo del aprecio y la admiración que tenía Verdi. Sigamos avanzando en esta cuestión. La relación entre Boito y Verdi no era precisamente muy tersa, ¿sí? Van a ver por qué sospechosísimo mediante, nuevamente, ¿sí? Boito en 1863, Boito era 30 años más joven que Verdi, ¿sí? Y como buen joven estaba encabezando en esos momentos, en el momento del apogeo de Verdi, un grupo de bohemios llamado la Escapigliatura, cuya traducción vendría a ser algo así como los desmelenados.
que consistía básicamente en una fuerte crítica hacia lo que ellos estaban llamando viejas estatuas del arte italiano. ¿Quiénes podrían ser esas viejas estatuas? Pues podría ser Verdi. Nunca lo mencionó por su nombre, pero podía ser Verdi. Todos este movimiento eran admiradores de Wagner musicalmente y el mismo Boito, como decía, también, ¿sí? Y entonces en un banquete en 1863, sin mencionar directamente a Verdi, parece ser que Boito hace una fuerte crítica en un discurso y hace una fuerte crítica a la ópera italiana sin mencionar a Verdi. Pero Verdi se sintió aludido y entonces desde entonces marcó una cierta distancia a Boito. No obstante, se habla que Verdi siempre mantuvo esa distancia, pero un respeto absoluto hacia Boito, no tanto por su trayectoria musical, sino sobre todo, como les decía, por su obra literaria. Y desde luego, aunque sus ímpetus juveniles podrían imaginar lo contrario por este discurso que había hecho Boito, es indudable que Boito tenía una indudable veneración por Verdi. Es decir, por su lado, Verdi sabía que el libreto de Otelo iba a necesitar de alguien de la calidad y de la altura de Boito, y no puede estar en mejores manos que de él, de ese joven impetuoso, como le digo, le llevaba 30 años. Y por su lado, Boito pues también sabía que iba a poder, si Verdi aceptaba, y pasar a la historia de como ser el escritor de la vejez de ese monstruo Verdi que lo cautivaba, ¿no? Pero como les decía, Verdi se dejó querer y puso a prueba a Boito pidiéndole una revisión de su Simón Bocanegra y de su Don Carlo, y como decimos en México, algo así como para medirle el agua a los camotes, ¿sí? Es decir, lo voy a poner a prueba, a ver si realmente este cuate está a la altura. Total, finalmente ya no será el cuento más largo, pero me parece muy interesante ver cómo se gestó esta obra de Otelo, para cuando la escuchemos veamos de dónde proviene todo esto, ¿sí? Y el resultado, como veremos, no podía ser mejor con esta confluencia de estos dos grandes genios, Boito, Verdi, pero además súmenle a Shakespeare y con esta figura extrema, dramática, como si vuelvo a utilizar la palabra y si quieren el calificativo de dramático, emocional también, pasional también y psicológico, como lo es el Moro de Venecia. Otelo, carcomido por los celos. Si hay donde algo despierte la pasión, me parece que son los celos. Y qué decir de la intriga, envidia y al resentimiento cercano, como les decía yo, gracias a Boito, cercano a lo satánico de Yago, ¿sí? Su servidor y confidente, muy al gusto, como les decía de Boito, si lo recordamos desde su Mefistófeles, siempre tratando a este demonio, tratando como una voz interiorizada, ya si hablamos en términos psicoanalíticos, como un super yo estando todo el tiempo tras el personaje, ¿sí? Es decir, este Yago como una suerte de demonio y en donde precisamente lo que hace Boito, que no está en Shakespeare, es en esta obra lo que hace, inventa una aria para Yago, que es la que les voy a poner en este momento, que se llama El Credo. Esto lo inventa Boito, esto no está en Shakespeare, ¿sí? Y se los voy a poner para que vean por dónde va a ir cuando hablo de drama, cuando hablo de todo esto, y estamos acostumbrados en Verdi, en que nos conmueva por el lado sentimental y esto. Veamos por dónde vamos a ir viendo esto, ¿sí? Voy entonces, mientras si tienes comentarios, mi querida Luz. Sí, hay un par. Uno es de Solange que dice que como anécdota nos cuenta que la palabra Tristán le parece la más bella del mundo. ¿La palabra cuál? Tristán, No la entendí, ¿eh? Tristán, la de Isolda, Tristán. Ah, Tristán, claro, sí, sí, sí. La palabra Tristán le parece la más bella del mundo. Ah, mira, Después, coincidimos. Ana dice, motivo por el cual era controversial y debatida esta mujer. Queremos el chisme de cuando estabas hablando del tema de lo de... ¿De quién? De Josefina. Ah, No, ya exacto. lo dije en La Traviata. Era un símil de La Traviata, ¿sí? Entonces, Josefina era mundana y además se va con Verdi y a Verdi lo critican, pues Verdi era de una familia muy conservadora, pero Verdi siempre le dio su lugar, siempre, toda la vida. Y ella también, ¿eh? Siempre lo respetó y vivieron y se amaron y fueron felices para siempre. ¿Se acuerdan que hice esta un poco de mofa de lo que no hizo La Traviata? Sí lo hace Josefina y sí lo hace Verdi. Ellos sí. Ellos sí viven su amor. A partir de ahí, a pesar de todas las críticas, a pesar del padre de Verdi que lo impedía, a pesar de la sociedad que los veía con malos ojos, ellos sí
le dieron paso al amor, cosa que, en mi muy particular punto de vista, cuando critiqué un poco a la Traviata, me refería precisamente a eso, que la Traviata como personaje no, no le da su lugar a Alfredo, al amor, no digamos a Alfredo, al amor. Bueno, ya estamos compartiendo. Ya, ya se Bueno, nota. escuchen, es el credo, y la palabra credo es por lo que lo van a escuchar, y si logran ver los subtítulos, es lo que va a poner de manifiesto quién es este Yago. Así lo presenta y así lo quiere presentar Arrigo Boito. Va entonces. No se oye el son, no, no se escucha, Jaime, no tiene sonido. Voy. ¿No se escucha? No, 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 Voy entonces. ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? no sé. Me regreso. Voy a compartir. Ah, ya sé que hice mal. ¿La imagen ya se ve? Ya, Credo in un Dio crudele e macreata, simile a sé, e che nell'ira io no. Alla viltà d'un verme, od una tovo, vile sonnato, son scelleato, perché son uomo, e sento il fatto vigilando in me. Sì, questa è la mia fe. ¿Sí lo escucharon bien? sí, ¿Y cómo se manifiesta? Ese es su credo. Eso es en lo que cree Yago, ¿sí? A ver, si escucharon esta área, ¿siguen pensando que es Verdi el que la compuso? ¿Podrían pensar así la idea que tienen de Verdi? ¿O nuevamente se va acercando un poco más a una concepción diferente, ¿no? Pues estamos hablando de 30 años después, ¿no? De 17 años después de Aida, ¿sí? Es decir, lo que está viendo en esta área que hace Boito es, como lo escucharon, es una declaración de odio, es una declaración de ateísmo, es también un reclamo hacia Dios, con cierto carácter demoníaco, indudablemente, lo cual es propio a Boito, el libretista, ¿sí? Y que no se encuentra, como yo decía, en Shakespeare, ¿sí? Y entonces aquí va otra pregunta hacia ustedes. De acuerdo con esto que escucharon, que es una posición de precisamente de Yago, ¿ustedes qué piensan? Al igual que Yago, ¿el hombre nace malo, es un designio de Dios, o el hombre nace bueno? ¿Sí? De nacimiento. Ahí se las dejo. O malo, como dice Yago. De esta manera, la dupla Boito-Verdi nos presentan a este personaje que, como verán, ya nos anticipa, es un personaje de una enorme fuerza, ¿sí? De una enorme fuerza dramática. Incluso Verdi se dice que llegó a pensar en titular su obra Yago en lugar de Otelo, porque también quizás lo hubiera pensado para que no rivalizara con el Otelo que ya había escrito Rossini alguna vez, ¿sí? Pero atinadamente Boito lo convenció de que no, que se llamara Otelo, con este argumento que me parece contundente. Textualmente le dijo Boito: sería preferible que la gente dijese que Verdi ha intentado igualarse al gigante de Rossini y no lo ha conseguido, a que murmuren que Verdi se ha escondido tras el nombre de Iago, ¿sí? Entonces me parece que es un argumento contundente, ¿sí? Es decir, tú arriésgate y vamos a ver qué pasa. Desde luego, lo sabemos, el Otelo de Verdi es, para mi gusto y creo que para el de la mayoría, mucho, muy superior al de Rossini. Con el tema de Otelo es indudable que Verdi vislumbra que al fin tiene ante sí, con la propuesta de Boito, la posibilidad de desplegar su gusto musical
vamos a ponerlo así, a la italiana, junto con su gusto por el drama, ¿sí? Déjenme irles diciendo hacia dónde quiero ir, porque cuando estamos hablando del gusto por el drama, de esto, como les puse a Boito, nos acercamos mucho a Wagner, sí, pero no es Wagner, ¿sí? No es Wagner. Se acerca a Wagner, pero no es Wagner. ¿Por qué? Porque esta pequeña cosa que estoy hablando de a la italiana. Desde luego, porque este drama pues, era la apuesta del drama musical con lo que así bautizó Wagner a la ópera, ¿sí? Pero ahora Verdi va a tener la oportunidad para hacerlo, como yo les decía, a la italiana. ¿Por qué la oportunidad? Porque si bien va integrando, tampoco nos podemos pecar de puristas, sí va integrando muchas las ideas de Wagner, sobre todo la continuidad. Recuerden que Verdi, sobre todo el último que vimos de la Traviata, ¿se acuerdan cómo son áreas que son cerradas, ¿sí? O sea, canta un aria y es tan hermosa que tiene que haber un silencio y que entonces que el público aplaude y se pierde un poco la continuidad del drama contra lo que estaba absolutamente opuesto Wagner. Wagner decía, no, 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 es que no puede interrumpir, la obra es drama, tiene que seguir el drama, por favor, que no sea una canción bonita y bella y que la gente, no, no, tiene que haber continuidad. Y esto es lo que va, me parece, esa idea wagneriana va a estar presente ahora en este Otelo. Sin llegar a la megalomanía de Wagner de la melodía infinita, como la bautizaba, que parece que nunca termina nada, que siempre es continuo, continuo. Aquí también hay, por eso digo, sí tiene ideas wagnerianas, pero a la italiana, ¿sí? Es decir, no va a dejar de ser Verdi, ¿sí? No vamos a escuchar ya en esta obra la gran cantidad de bellísimas y conmovedoras arias, insisto, como la última que acabamos de ver de La Traviata, ¿sí? Esas áreas que cada una la podíamos escuchar independiente y no nos importa qué pasó antes ni qué pasó después. Es decir, puede decir que la continuidad se podría hasta perder, ¿sí? Aún todavía esto a la italiana que les hablo de este hotel, todavía vamos a poder encontrar un dueto de amor que es muy de Verdi. Hay un brindis también, como no es el brindis de la Traviata, pero también con esta combinación. Y sobre todo al último, una canción que se llama La canción del Sauce y una hermosísima Ave María que canta Desdémona, ya cuando está ya en el lecho de muerte. Que estas no me va a dar tiempo, pero la próxima vez se las voy a pasar, ¿sí? Eh, es decir, Verdi sigue siendo Verdi, no se está traicionando su estilo, pero sí está tendiendo a un fluir dramático, ¿sí? Wagneriano, vamos a decir, sin interrupciones. Y esto lo hace en sacrificio del belcantismo, ¿sí? Eh, pero, insisto, no va a renunciar a lo italiano. Tampoco utiliza los leitmotivs a la manera wagneriana, aunque sí los utiliza. Y indudablemente lo que sí toma de Wagner es esto, la teatralidad musical. Sí, esta apuesta wagneriana me parece que sí está aquí presente en este telo, ¿sí? Hay este continuo dramático, hay un predominio orquestal sobre el lucimiento vocal, eso también es indudable. El lucimiento vocal me refiero a ese lucimiento que nos llega, como muchos definieron lo que le gustaba de Verdi, ¿sí? Eso que te llega más o menos fácil a los sentimientos. Pero de que aquí hay una brutalidad dramática también y que nos llega al fondo, evidentemente también, sí. Es decir, el tema de Otelo de Shakespeare y el guión de Boito, quien sirve de intermediario entre estos dos genios, va a crear el camino precisamente para que Verdi siga siendo Verdi, ¿sí? Se abre entonces la posibilidad también, y yo creo que Verdi lo vislumbra y dice, es mi oportunidad, ¿sí? Y precisamente es mi oportunidad de algo dramático, como puede ser el tema de los celos, algo violento, que es como el tema de los celos, y, y voy a evitar caer en el error que tuve con Macbeth, que también era algo violento, era algo dramático, pero que muchos le criticaron a Verdi que había italianizado a Shakespeare, ¿sí? Y aquí, si se fijan, no hay necesidad de italianizar a Verdi, digo a Shakespeare, porque Shakespeare lo ubica en Venecia. Y me parece que les voy a leer textualmente lo que quiero transmitirles, pero ¿quién mejor que George Bernard Shaw como lo transmite? Lo que quiero decir yo más o menos es que esta es la oportunidad de Verdi para hacer algo dramático sin dejar de ser él, es decir, algo dramático a la italiana y no ser wagneriano. Porque lo va a situar, el tema ya está situado en el Mediterráneo, es decir, él no lo sitúa en Venecia, ese es Shakespeare, pero en Chipre, porque es el primer capítulo de Shakespeare, y después se van a Chipre. Y ahorita lo vamos a ver, lo desaparece Boito, y ahorita van a ver por qué. ¿Sí? Pero Chipre también era una provincia de Venecia, entonces sigue siendo italiano, ¿sí? Es decir,
tiene un aroma italiano. Eso es lo que yo quiero transmitirles, ¿sí? Es una ópera italiana en sí misma. El tema shakespeariano es italiano en sí mismo. Pero, como les decía, quien lo dice y lo expresa de una manera mucho mejor que yo, pues es Bernard Shaw. Fíjense cómo lo dice, se los leo textualmente. Dice, no es tanto que Otello, o sea, con doble L, no es tanto que Otello, el italiano de Verdi, sea una ópera italiana escrita a la manera de Shakespeare. Es que el mismo Othello, en inglés, de Shakespeare, está escrito a la manera italiana. ¿Sí? Es decir, me parece que esto es lo que ve tanto Boito como Verdi, ¿sí? Que este Otello shakespeariano es italiano, ¿sí? Entonces no necesita asemejarse ni a lo inglés ni a lo alemán. El caso es que la música que vamos a escuchar en esta obra, compuesta por este genio de Buceto que es Verdi, se adapta perfectamente a las necesidades dramáticas ya de la misma obra de Shakespeare, ¿sí? Resultando en que, pues, un drama musical. Sí, el drama musical es lo que así le gustó llamarlo Wagner, pero es un drama musical, pero a la italiana, a lo Verdi, ¿sí? Esto es lo que nos vamos a encontrar en esta poderosa obra ya no con las áreas, duetos, etcétera, que nos mueven y llegan fácilmente a nuestros sentimientos y emociones, digamos que están más a flor de piel, como, insisto en poner el ejemplo de la Traviata porque es el que acabamos de ver, pero ahora con el drama en su estado más puro, es decir, el drama musical a la italiana. ¿Sí? O sea, todo esto que les mandé de Wagner y de Shakespeare, todo eso, viene para que nos situemos en de qué estamos hablando, ante qué estamos, ¿sí? Y con estos ingredientes, bueno, a ver si tienes más comentarios, mi querida Luz. Sí, con respecto a la pregunta de que de acuerdo a la posición de Yago que se mostró en la área, el hombre nace bueno o malo, Leslie dice, el hombre es hombre, ni malo ni bueno, con posibilidades inmensas de ser y limitaciones, es cruel pero amable, en todos hay de todo, pero de maneras estructuradas distintas, formas de relación pero siempre humanos, pulsión de vida y muerte, eros y tánatos, construcción y destrucción, es dialéctica en infinitas relaciones. Después Rosalinda nos dice, según Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza y es la Ujú, sociedad la que lo corrompe. Para Hobbes, el hombre es malo por naturaleza. Yo creo que las circunstancias de vida van inclinando al hombre hacia la bondad o la maldad. ujú. Sí, me parece que con esto último que quieres de Rosalinda Eh, es donde se pueden ubicar esas dos posiciones, ¿no? La de Rousseau y la de Hobbes, ¿sí? Uno dice que es el buen salvaje y que se corrompe por la sociedad, y Hobbes dice que no, que el lobo es lobo para el hombre, ¿sí? Y que dice el psicoanálisis y que dice el Lacan, sobre todo, es que dice que no es ni uno ni el otro, que eso se hace en la sociedad, que el hombre no nace ni bueno ni malo. El hombre nace como un cachorro y ya será de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a sus padres, de acuerdo a lo que sea, en que será ese calificativo, ya lo pongo entre comillas, si es bueno o es malo. Es, simplemente es. Bueno, regresemos a nuestro Otelo, el de Verdi. Con estos ingredientes, como decía, el estreno de Otelo se dio ni más ni menos que en la mismísima Scala de Milán, el 5 de febrero de 1887, ¿sí? Todo mundo estaba a la espera del regreso del gran ídolo italiano. Recordemos que en aquella época la diversión, pues era, no había otra, bueno, había muchas, pero por antonomasia la diversión y lo que todo el mundo esperaba era la ópera. Todo giraba la diversión en torno a la ópera, ¿sí? Y Verdi, pues imagínense, en Milán, en plena Italia, era el ídolo artístico máximo y se había retirado en su apogeo, en la mismísima cuna de la ópera italiana. Las localidades se agotaron más rápido que lo que vuela un boleto de Ticketmaster para ver a Luis Miguel. ¿Sí? ¿Sí? Y se dieron más funciones que en el auditorio de Luis Miguel y eran más caras que lo que hoy día puede dar el Rey Sol. ¿Sí? Todo esto es para que también contextualicemos de qué estamos hablando. ¿Sí? En esa época, digo, hablar de estos éxitos enormes de la ópera, así eran, era lo popular, era lo que todo el mundo estaba esperando. ¿Sí? Y lo curioso es que siempre hemos hablado, si lo recuerdan, que los estrenos de estas grandes óperas que hoy vemos siempre habían sido fracasos. Sin embargo, este Otelo fue un éxito avasallador. Apoteósico era lo que decían. Sin paralelo en la historia, nos dicen. Y ha pasado a ser uno de los más grandes acontecimientos del mundo operístico y la vida artística de Italia y de todos los tiempos para muchos expertos. El viejo Verdi, como les digo, tenía ya 75 años, dicen viejo, para mí era muy joven. Fue exigido en ese estreno por una ovación interminable. Al terminar cada acto, se le exigía que saliera a recibir la ovación.
Y tuvo un gesto muy noble de su parte y pidió en una de esas que lo acompañara al mismo Arrigo Boito al escenario y para compartir el aplauso con el público. Este era Verdi, ¿sí? A la salida del teatro, y fíjense lo que ocurría en esa época, es padre poderse situar también qué ocurría en esa época. La multitud enloquecida, ¿sí? Desamarró los caballos de su carruaje y ellos mismos se pusieron a jalar el carruaje y llevarlo hasta su hotel, ¿sí? Y en el hotel se puso la música de Otelo y la tocaron los músicos todo el tiempo hasta altas horas de la noche, dicen las reseñas de esos tiempos, ¿sí? Me parece lindísimo esto, ¿no? Imagínense a la gente desamarrando los caballos y jalando el carruaje de Verdi y llevándolo hasta allá. Esa era la adoración que se tenía para este Verdi del que hoy nos toca, ¿sí? Y además, repito, estamos hablando de una obra de ese calibre y frente a esa es a la que estamos esta noche, ¿sí? Va una muestra de la llegada triunfante de Otelo a Chipre. Así es como inicia eh, la ópera de Otelo, ¿sí? Con este fragmento que les voy a poner, no exactamente así. Después le voy a poner en dónde. Nada más me adelanté unos minutos antes porque lo que quiero que escuchen de qué estamos hablando nuevamente cuando estamos hablando de ese cambio en Verdi o de este ópera a la italiana que tiene que ver con el drama. Ya lo vimos en Yago, pero vamos a verlo cómo quiere presentar Arrigo Boite y cómo quiere presentar Verdi la primera aparición de Otelo en su ópera, ¿sí? Y le digo, es un poco minutitos antes de que de que haya pasado la orquesta, entre este Otelo, con su célebre aria que se llama Esultate, que es brevísima, pero vale la pena que la escuchemos. Va a ser en voz de ni más ni menos que de Plácido Domingo, pero vale la pena que escuchemos, pero todo que se dejen envolver, ¿sí? Por la exigencia musical, por el drama que envuelve toda la música, el coro y el dramatismo que esto tiene. Entonces, si me permiten, lo voy a compartir a ver si ahora sí latino a ponerles simultáneamente, creo que sí. Pero mientras, si tienes algún comentario. No tenemos más comentarios por ahora, Jaime, pero les invito a las personas que están en Facebook, si quieren incorporarse a la sala de Zoom para poder ver el video que nos va a transmitir Jaime, son bienvenidos por acá. Bueno, pues compartamos. Listo. E sulle tate che l'orgoglio musulmano è porta in mare e nostra del cielo è gloria e dopo l'orbi il vista Esta es la presentación de Otelo, ¿sí? Este es el Otelo que vamos a ver. Claro, aquí estamos viendo al Otelo que está en su apogeo. Es el Otelo que viene triunfante de la guerra, ¿sí? Pero esa es la genialidad, me parece, de Boito y de Verdi, que vamos a ver posteriormente. No lo presentan como lo presenta Shakespeare, sino lo presentan desde aquí, porque a partir de ahí este Otelo va a venir ¡pum! Para abajo, ¿sí? Este es el Otelo grande. Pero si se dan cuenta lo que yo quería presentarles ahorita, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Este fragmento nos da una idea de la exigencia, hablando musicalmente, de la exigencia vocal. O sea, no es la donna inmóvil que estamos oyendo como aria, ¿sí? Estamos oyendo una otra cosa, ¿sí? Una fuerza para el protagonista en uno de los papeles para muchos más difíciles que se ha creado para tenor. Imagínense, este es el inicio, ¿sí? Con esa fuerza. Y va a tener que mantener eso durante una hora y cacho, ¿sí? Principalmente lo que estamos escuchando es una fuerza, nuevamente la palabra clave, dramática, ¿sí? Pero tampoco basta con ello porque
toda la exigencia tiene que ver con matices y demandas vocales de muy diversas facetas. Es decir, sí va a tener su parte muy oscura, terrible, pero también va a tener su parte tierna, su parte heroica, pero desde luego el predominio es dramático. Y Plácido Domingo es considerado como uno de los más reconocidos intérpretes de este papel por su timbre, por su fuerza, por su capacidad escénica, porque tiene mucha presencia y pero sobre todo por los que es capaz de dar esos matices que se requieren, ¿sí? A esta fuerza de los personajes sumen ustedes el tema que precisamente hoy que convoca, que es los celos, que es a donde pasaría yo ahorita si no tienen ahorita ustedes ningún otro comentario. ¿No hay? Adelante con los celos, mi Bueno. querido Jaime. Nuestro tema, pues, es los celos. Entonces ya los desvié un poquito para dar más o menos presentarles ante qué ópera estamos presentes. Ahora vamos a desviarnos un poquito para el tema que va a ser tratado aquí desde otro ángulo, ¿sí? Es decir, el tema de los celos, este que por ahí ya ustedes anticiparon con las respuestas a la pregunta que les hacíamos. Empecemos con Freud, ¿sí? Freud sitúa los celos en tres niveles. Dice, el primero son los celos normales, que para muchos de ustedes dijeron los celos no son normales. Para Freud dice, sí hay un nivel que los celos son o de competencia o normales. Hay un segundo nivel que le llama, hay unos celos que son proyectados y hay un tercero que le llama los celos delirantes. Estos últimos, desde luego, advierte Freud, no son sino los anteriores. O sea, nuevamente, cuando hablamos de esas clasificaciones, no quiere decir que sean o una o el otra o la otra, no. Puede ser que los tres estén presentes, algunos con más fuerza que los otros, ¿sí? Y entonces, pues nuevamente, como ya de contestar ustedes a todas las preguntas, pues va una pregunta para ustedes. Los que hayan leído o a Shakespeare, los que hayan visto la ópera de Otelo, ¿cuáles de estos niveles de celos que les comenté les parece que son los que pudiera haber experimentado Otelo? Se lo repito, celos normales, celos proyectados o celos delirantes, ¿sí? Entonces le lanzo la pregunta, ¿quieres que la repita, Luz? ¿Cuáles son los niveles de celos para ustedes que experimenta Otelo? ¿Normales, proyectados o delirantes? Esos son los celos para Freud, podríamos decir rápidamente, lo dije muy rápidamente, ahorita lo vamos a ir abocando un poquito más. Para Shakespeare, los celos, tal y como dice el subtítulo que con el que quise presentarles yo este programa, los celos son un monstruo de ojos verdes, como hemos subtitulado esta plática, y ahí lo dejo, ¿sí? Para Verdi, los celos requieren indudablemente de un otro, de un intrigante, como es Yago. Y para Kant, los celos, a mi parecer, no son sin la mirada y la voz del super yo. Pero vamos a entrar poco a poquito si quiere. Los tres niveles de Freud. El primero que llamamos los celos de competencia o normales. Freud nos dice que los celos se cuentan entre los estados afectivos que es lícito llamar de normales y que en todo caso, si se niegan, es porque han sufrido una fuerte represión. Es decir, aquellos de ustedes que dijeron que los celos no eran normales, lo que nos dice Freud es que simplemente lo están reprimiendo, que sí existen celos normales y que es al revés, que el que se sientan celos es normal, ¿sí? Y él dice, son una suerte, en todo caso, de represión, con una suerte de duelo ante un objeto perdido y una ofrenda narcisista. Los celos es un dolor por el amado y un odio hacia el rival. Parece muy elemental esto que dice Freud, pero me parece que vale la pena que lo consideremos. Pero advierte curiosamente Freud, aquí ya entra, que el duelo es por el rival, a quien ama inconscientemente. Es decir, Freud nos dice que en los celos se ama al rival. Su origen lo podemos ubicar en la rivalidad temprana entre los hermanos, ¿sí? Magníficamente esto narrado no por Freud, no por Lacan, no por Verdi, no por Shakespeare, sino ni más ni menos que por San Agustín, ¿sí? San Agustín textualmente relata: vi con mis propios ojos y conocí bien a un pequeñuelo, presa de los celos. No hablaba todavía y ya contemplaba todo pálido y con una mirada envenenada a su hermano de leche. Este es San Agustín, muchísimos años antes que Freud, que Lacan y que todos ellos, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? Que es constitutivo del ser humano. Por esto, ¿sí? Cuando aparece un otro en brazos de la madre, ¿sí?
dice, textualmente dice, presa de los celos y además, interesantísimo, lacaniano, dice, y le dirige una mirada envenenada. ¿Eh? Bueno, estos son los celos normales. Los celos proyectados, nos dice Freud, son aquellos que nos llevan, son aquellos a los que nos llevan los impulsos, sean cumplidos o reprimidos por la propia infidelidad. Es decir, uno es infiel y entonces proyecta en el otro que el otro es el que es infiel, ¿sí? Porque, nos dice Freud, la fidelidad no es posible mantenerla sino luchando contra fuertes tentaciones que acechan a todo individuo, ¿sí? O sea, no es fácil ser fiel, es lo que nos dice Freud, ¿sí? Y que solo encuentran alivio proyectado sobre sus propios impulsos hacia su pareja. Es decir, esto que uno siente o esas infidelidades uno las proyecta en la pareja. Por eso se le llama celos proyectados. Sugiere Freud que la misma sociedad permite dar causa a estos impulsos de infidelidad mediante ciertas permisibilidades, vamos a llamarle así. Esto que uno le permita a su pareja o su pareja le permite a uno ciertos coqueteos en la vida social o ciertos donjuanismos, si los quieren llamar así, que son aceptados entre las parejas y más nos vale, casi casi nos dice Freud, que lo vayamos aceptando. ¿Sí? Por si le estoy diciendo que son normales, pues denle un pequeño cauce, ¿sí? No se azoten si su pareja voltea a ver a un chico, una chica guapa. ¿Sí? Lo estoy poniendo en términos muy coloquiales porque pues en un espacio como este no nos vas a meter demasiado densamente en esto. Pero me parece que es importante más o menos esto es lo que piensa Freud de los celos proyectados, ¿sí? Pero esto que decimos, denle chance a su pareja con ciertos coqueteos, con ciertos don Juanismo, para el celoso, para ese otro celoso, parece que no lo admite tan fácilmente, ¿sí? Pasamos al tercer nivel, los celos delirantes. Para Freud corresponden, fíjese cómo dice, a una homosexualidad que sitúa entre las formas de paranoia, una forma de defensa que se podía expresar de la siguiente fórmula. Yo no soy quien la ama, es ella quien lo ama. Es decir, yo no, no es, yo no soy quien ama al rival, es ella quien lo ama. ¿Sí? Es decir, lo que está diciendo Freud, no te hagas guaje. Tú amas al rival. Tiene algo que tú lo amas, ¿sí? Fórmula que aparece más clara en el Otelo de Shakespeare que en el Verdi de Boito, ¿eh? Eso no está tan claro en Verdi de Boito, pero en Shakespeare sí. Bueno, como digo, de Freud es muy rápido, se los dejo ahí nada más a los que tienen conocimiento de Freud, pues váyanse al Freud de donde trata los celos en un texto muy pequeño, pero muy importante y que se los resumí a lo mejor muy apretadamente. En Shakespeare, como les decía, para Shakespeare los celos tal cual son un monstruo de ojos verdes. Es decir, esta frase no va a aparecer, no la busquen en el Verdi, yo busqué en todo el argumento, en todos los argumentos que pude encontrar y en ninguno aparece esto. No, en Verdi no aparece el monstruo de ojos verdes. Esto es shakespeariano, ¿sí? Por lo mismo que tampoco aparece en Verdi el primer acto de la obra de Shakespeare, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Porque el interés, me parece fundamental de Boito y de Verdi era presentar la intriga de Iago, ¿sí? No esta otra parte que les voy a presentar en Shakespeare, que es el primer acto, ¿sí? Porque me gustaría presentárselos porque me parece que este primer acto que está en Shakespeare, que no está en Verdi, nos puede poner en unos antecedentes que se pudieran perder en el puro telo de Verdi. No digo que se pierdan, dije que se pudieran perder y que creo que vale la pena que lo repasemos, ¿sí? Es decir, estamos hablando de los celos en Shakespeare, ¿sí? Shakespeare hace que Otelo, de entrada, si se fijan, sea un moro. ¿Qué quiere? ¿Por qué un moro? ¿Por qué no escogió a alguien común y corriente? Porque lo quiere presentar precisamente como un primitivo para su época, como aquel que es diferente, ¿sí? Que si bien es un gran guerrero, no tiene mucho control sobre sus emociones. Es un ser primitivo, por eso pone la figura de un moro. Es decir, es un tipo, a pesar de gran guerrero, si lo vamos viendo, y eso sí lo pueden ver también en Verdi, pero sobre todo en Shakespeare, es un tipo inseguro, es un tipo temeroso, porque teme todo el tiempo perder su objeto de amor. ¿Por qué? Por su condición de moro. Es decir, porque él es un personaje de color negro, y de cierto origen, no se sabe de dónde, y además está su pareja, que es una chica bella y rica, es decir, una mujer, le voy a dar el nombre, sobrevalorada. Una mujer sobrevalorada es una de las condiciones para un brote celoso. Vamos a ir viendo después, pero es una condición, ¿sí? Con ello, Shakespeare transmite que los celos se presentan en el otro, es decir, en aquel que es extraño
en aquel que es diferente, que no es el común de la sociedad. Así lo presenta. Por eso es que lo presenta como un moro, ¿sí? Es aquel que es radicalmente diferente, sobre todo diferente a lo que su amada bella Desdémona representa, es decir, aquellos ideales europeos de su época, una tez blanca, delicada, inocente, joven, educada, y el otro pues es un tipo primitivo, ¿no? Es decir, nuevamente, Desdémona tiene la pureza y una sobrevaloración del otro, ¿sí? Del objeto amado. Cuando hablemos de celos, generalmente pasan por ahí. Es la sobrevaloración del objeto amado, ¿sí? Estos atributos son los que Shakespeare pone, sobre todo en el primer acto, y que no parecen tan fácilmente visibles en el Otelo de Verdi. Y Shakespeare los pone en la palabra del padre de Desdémona cuando están en un juicio en el primer acto. Están en un juicio porque su hija, él no lo sabe, pero su hija se casó en secreto con el moro. ¿Sí? Oye, se casó a escondidas del padre. Y entonces él los llama a juicio y el moro accede a ir al juicio, pero fíjese cómo lo presenta el padre al moro, al que decimos que es diferente. Dice, infame ladrón, ¿dónde tienes a mi hija? Si no la encadena la magia, no se entiende cómo esta muchacha tan dulce, gentil y dichosa, tan adversa al matrimonio que rehusó a nuestros favoritos más ricos y galanos, se exponga a la pública irrisión, abandonando su tutela, para caer, escuchen, para caer en el pecho tiznado de un ser como tú que asusta y repugna. Esto está en el primer acto de Shakespeare. Así es como el padre se refiere al moro, es decir, mi hija, bella, rica, delicada, no puede enamorarse más que por un acto de magia, que es lo que tienen los primitivos, y de otra manera no se puede enamorar de ti, de un ser tan feo y repugnante, ¿sí? Y esto obviamente eso es lo que va a aprovechar Yago, inteligentemente sabe que todo eso está en juego, ¿sí? ¿Qué está en juego? La diferencia con el otro, ¿sí? Esa resaltación de la pureza del objeto amado y lo va a conformar con los celos en el texto freudiano, me parece que con los celos delirantes. Y es lo que él va a llevar incluso a la venganza, y si los spoileo, pero ya lo sabemos, al pasaje al acto. Es decir, esto sin dejar los otros celos que también están en toda la obra, que son los celos normales y los proyectados. Pero estos celos están en la obra de Shakespeare y sobre todo en la obra de Shakespeare, estamos hablando ahorita todavía de los celos para Shakespeare, están por todas partes, ¿sí? Cuando digo por todas partes, están en todos. Y si no, pues empecemos por este mismo padre de Desdémona, ¿sí? Que es Barbancho, ¿sí? Empezando con él porque, como vimos, lo que está haciendo es tiene unos celos enormes de que su hija se haya enamorado de un moro, ¿sí? Del radicalmente otro, ¿sí? ¿Sí? Que la haya alejado de su cuidado y de su custodia. Y no sin razón, fíjense esta sentencia que le dice el padre a Otelo. Le dice, ya una vez que se sabe que se casaron y que ella consintió casarse, etcétera, ya que será por vencido el padre que si se casó enamorada, le dice de todas maneras el padre, casi casi como un oráculo paterno, le dice, vela por ella, moro, si tiene ojos, si tienes ojos para ver. Si ha engañado a su padre, te puede engañar a ti también. ¿Mm? Brutal, ¿eh? Brutal el padre, sí. No estamos hablando de un padre cariñoso, no, es un padre brutal y oracural. Y obviamente esto va a ser aprovechado ¿por quién? Pues por el demonio de Yago, ¿sí? Sabe que esto va a pasar, que esto está operando ahí. Estos son los celos de un padre. Los celos de Rodrigo. Rodrigo es este que aparece enamorado de Desdémona y que es un tipo pusilánime, es un tipo, digo, lo ponen ahí precisamente para hacer mofa de este otro tipo de celos, lo que llamamos celos normales. Él está enamorado de Desdémona y no sabe qué hacer y es el que aprovecha a Yago también, con la inteligencia de Yago se aprovecha de todo el mundo, ¿sí? Para crear los celos y para hacerlo como el que va a llevar a cabo el asesinato o lo promueve para que asesine a Casio. Estos son los celos también, entonces, de Rodrigo. Rodrigo también tiene celos. Bianca, que es la amante de Casio, también siente celos. Precisamente Bianca es la que descubre el pañuelo que va a provocar los celos, ¿sí? Pero como lo descubre, también le dice a Yago, digo, a Casio, le dice y le provoca celos el pañuelo porque dice, ¿de quién lo trajiste? Entonces, también hay celos en Bianca. Y también, esto es muy importante, los celos también están en quién.
en Yago, ¿sí? Yago, que es la sospecha, ¿sí? Yago no escapa a los celos. Y esto es cuando digo están regidos por la sospecha. La sospecha es una de las modalidades de los celos. Fíjese que digo la sospecha, es decir, los celos no necesitan de la evidencia. La pura sospecha basta. Y esta es la que tiene que ver con los celos de Yago. Textualmente, Yago en Shakespeare, no en Verdi, en Shakespeare dice, sospecho, Yago dice, sospecho que este moro sensual, el moro será muy primitivo, pero pues es sensual, ¿sí? Sospecho que este moro sensual se ha montado a mi yegua. Odio al moro, es Yago. Y dicen que la cama me ha robado el sitio. No sé si es verdad. Más para mí una sospecha de ese orden vale por un hecho. Fíjese qué importante esa sensibilidad de Shakespeare, ¿sí? No necesito verlo. La pura sospecha vale. ¿Sí? Y además sigue Yago. Y sus celos no solamente son hacia Otelo, sino también hacia el mismo Casio. ¿Sí? Dice, y me temo que Casio también se mete a mi cama. Este es Yago. A Yago también lo apuran los celos, ¿sí? Pero lo que es importante en este decir que no está en Verdi, por eso los quería traer desde Shakespeare, es que la sospecha es suficiente para cualquier celoso, ¿sí? No requiere pruebas, bastan detalles. Y detalles insignificantes como sucede ahora sí en el Otelo de ambos, que es con un pañuelo, ¿sí? Con un pañuelo que de pronto aparece en el lugar de otro. Un detalle insignificante es suficiente para despertar los celos. Pero desde luego apoyados en qué? En la mirada y en la voz. Y para esto, quien se las pinta solo, pues es Yago. ¿Sí? Yago le hace ver a Otelo y le hace escuchar a Otelo. Todas estas pruebas insignificantes. Nunca le va a presentar una prueba de que Casio se acostó con Desdemona, nunca. Todo va a ser con la mirada, con la voz, o hasta, si quieres, te presento una prueba más reciente, hasta con un pañuelo que aparece por artes de magia, quién sabe por qué, ¿sí? Otelo es sujeto de odio para Yago porque también le otorgó su lugar. Él pretendió que después de la guerra de Chipre le iba a dar el lugar de teniente y se lo dio precisamente a Casio. Entonces, nuevamente ahí está la envidia de la que habla San Agustín, la envidia de ese otro, ¿sí? Entonces también tiene celos de ese otro, ¿sí? Entonces, nuevamente Iago también está inmerso en los celos. Estos son los celos de rivalidad a los que veíamos en Freud, ¿sí? También siente celos hacia Casio. Eh, y por último aparecen en Yago los celos más sutiles, estos que Freud insiste en que son motivados por la homosexualidad reprimida, puesta de manifiesto sobre todo, esto lo vi sobre todo en una, si tienen chance de verlo, en una versión de Otelo de Orson Welles, ¿sí? De Otelo si la pueden conseguir, en donde, no estoy muy seguro que aparezca en Shakespeare, pero ahí aparece, Yago le promete dar muerte a Casio a Otelo. ¿Y de qué manera lo dice? Fíjese cómo aparece en esta versión. Yago, está diciéndole Yago a Otelo, desde ahora consagra la actividad de su cerebro, su corazón y sus manos al servicio del agraviado Otelo. Ahí es donde podemos percibir esa tendencia homosexual en el sentido que entendemos nosotros en el psicoanálisis, ¿sí? Esa atracción hacia el otro, ¿sí? Hacia el otro del mismo sexo, ¿sí? Y tanto es así que él se propone estar al servicio absoluto de Otelo. Y sobre todo al final de la obra, me parece muy sensible, pero si tienen esa versión, creo que en Verdi también tendría que verlo, aparece. A Otelo le preguntan, una vez que ha consumado ya el acto y ha matado a Desdemona, le preguntan a Otelo, este, no, Otelo pregunta, ¿queréis preguntarle a este semidios, a Yago, por qué me ha enredado el cuerpo y el alma? Es decir, pregúntele a Yago por qué ha hecho lo que ha hecho, ¿sí? ¿Por qué me metió en toda esta trama? ¿Sí? ¿Por qué me metió? Y lo que responde Yago, me parece, en el sentido que estamos hablando de esta homosexualidad no tan reprimida, contesta, no me preguntéis, lo que sabéis, sabéis. Desde ahora yo no diré una sola palabra. ¿Eh? Con toda la trama que trae esta versión, sabemos a qué se refiere, ¿sí? Es su atracción de él hacia el mismo Telo, ¿sí? Es decir, y hacemos el paréntesis y nos referimos a Yago. Yago toma cuerpo, digo, los celos toman cuerpo y ahora en Yago. Provoca celos de su jefe para advertirle, entonces sí, textualmente en Shakespeare, que tenga cuidado con los celos. Yago es muy listo, ¿sí?
al mismo tiempo que le dice, ten cuidado con los celos, se lo está infundiendo todo el tiempo. Y textualmente le dice, Señor, cuidado con los celos. Son un monstruo de ojos verdes que se burla del pan que lo alimenta. Efectivamente, Yago está para burlarse del pan que lo alimenta, es decir, de su jefe, ¿m? El monstruo de ojos verdes. Es decir, los celos tienen cuerpo, tienen mirada y tienen color. Monstruo de ojos verdes. Tienen cuerpo, tienen mirada y tienen color. El cuerpo que tienen es el cuerpo de un monstruo, ¿sí? Los celos son de una fuerza, de una agresividad monstruosa y primitiva, ¿sí? Es un monstruo, como podríamos decir, de las sirenas, ¿sí? Mitad ave o mitad pez, y que, según la tradición, puede ser mitad ave, mitad pez, o mitad ave, mitad, mitad mujer, mitad ave, o mitad mujer y mitad pez, y que con su canto, es decir, con la voz, seducen a quienes lo escuchan para terminar siendo devorados. Yago, encarnando los celos, aquí se muestra como el peor de todos los monstruos. El peor de todos los monstruos, no sé si han escuchado, Woody Allen lo define. Así como decíamos que la mitad de los monstruos puede ser mitad mujer y mitad pez, dice no, no, pero el peor de todos los monstruos, dice Woody Allen, es el que es mitad hombre y la otra mitad también hombre. Dice, este es el peor de todos los monstruos, ¿sí? El que es mitad hombre y la otra mitad también, ¿sí? Este es el monstruo que tiene los celos. Sí tiene cuerpo. ¿Por qué color verde? A ver, les hago también la pregunta, ¿por qué color verde? ¿Alguien puede responder así rápido? Porque ya se nos está yendo mucho el tiempo. ¿Alguien se le ocurre? Es más, ¿saben por qué nuestro, y eso se los comento, ¿saben por qué nuestro flyer fue verde? Porque le pregunté yo a Emanuel, digo, ¿qué color son los celos? Y él fue el que me dijo, son verde. Y me acordé, claro, pues es monstruos de ojos color verde. Pero ¿por qué los celos son de color verde? Ileana dice los ojos, Leslie dice veneno y azufre, azufre tóxico, verde gema, ¿Ustedes no han oído la expresión se pone verde de envidia? de coraje. Ajá. Sí, se pone verde del coraje. Pero hay otra, otra también, está muy verde, Ana Mata lo puso, verde de envidia. verde de Ajá. envidia, Ah, pero también de inmadurez, ¿sí? envidia al hígado. Ok. La Va. envidia, el hígado. ¿El hígado es verde? Sí, cuando se pone, ¿verdad? Cuando se contamina, creo que se pone verde. A ver, Ajá. en inglés es green o grow, en la lengua de Shakespeare, ¿sí? Lo cual determina lo verde, lo green, lo grow, vigoroso, lo joven, lo inmaduro o lo fuerte también. Si nos vamos a Marvel, Hulk es de color verde, ¿sí? Es un monstruo de color verde, ¿sí? Por algo le pusieron verde. Es un monstruo verde y salvaje, ¿sí? Y de gran fuerza, sobre todo cuando lo ataca la ira. Entonces, cuando se pone verde, ¿sí? Entonces, ahí tenemos varias referencias del por qué verde, ¿sí? Pero me parece que esta referencia ya en Shakespeare del green grow, ¿sí? Es decir, el verde es inmaduro. Es decir, un tipo como el moro es un tipo inmaduro, es un tipo primitivo, ¿sí? Es un tipo inmaduro. Es decir, que reacciona fácilmente a sus emociones, ¿sí? Y desde luego tiene que ver con la mirada por los ojos, ¿sí? O sea, los ojos, dice, ojos tienen los celos, dice Shakespeare, ¿sí? Monstruo de ojos verdes, es decir, que mira, que espía. Los celos miran y espían, introduciendo con ello la mirada que nos da pie precisamente a pasar a Lacan. Ya vimos a Freud, vimos a Shakespeare, podemos ver a Lacan con la mirada y con la voz. ¿Algún comentario? Sí, muchos. Eh, Venga. mm, Respecto de la pregunta que hiciste de cuál de estos niveles de celos normales, proyectados o delirantes experimenta Otelo, dice Ileana, celos delirantes, Ana, Mara, celos delirantes, Leslie dice proyectados y algo delirantes, Jaime dice proyectados, Rosalinda aparentemente delirantes, Ana dice más las ansiedades homosexuales y lésbicas proyectadas, Ana dice, y el temor deseo de ser abandonado por el objeto de amor. Ujú. Con relación a lo que estabas diciendo de los delirios, dice Ana, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Dice Mara Covarrubias, es sabido que las niñas bien gustan de los chicos malos, rudos y audaces, ambos. Dice Ana, la versión mexicana es Amarte duele la película.
Y ya con relación a lo que estabas diciendo de lo verde, ¿no? Dice Ileana, los ojos, veneno y azufre, que ya lo había visto, ya lo había dicho, verde de envidia, la envidia al hígado, y dice Leslie que es de acuerdo a lo que dice la acupuntura. Dice Ileana, porque te infantilizas. Ujú. Claro, verde, envidia e inmadurez, dice Ana Mata. Jaime, sí, verde de inmaduro. Ana, los celos son una emoción primitiva. Liliana, porque en los celos siempre te pones como si estuvieras en desventaja del otro. Desventaja del otro, pero tiene que ver más que desventaja del otro, precisamente porque sobrevaloras a la pareja también, Ujú. ¿no? Siempre Sí, es sobrevalorada. supongo yo que en desventaja del otro que está del otro lado, ¿no? Ok, Ujú. sí. Bueno, nos vamos con la mirada y la voz si quieren. La Ujú. mirada, esta que se juega, ya lo vimos, que antes que Lacan lo dijo precisamente San Agustín, en el infante, es decir, ese que ni siquiera, ni siquiera ha hablado, es el infante, el ser que todavía no habla, ¿sí? Y que la dirige con una mirada envenenada, precisamente, ¿sí? Lacan nos dirá que así, con esa mirada envenenada, el niño, antes de hablar, trazará las coordenadas psíquicas de la agresividad original, es decir, ahí conocerá su propio deseo. Con esa mirada, al identificarse con ese otro, es su deseo, aparece como el deseo del otro, ¿sí? Él desea estar en ese lugar que ocupa el otro, ¿sí? Recuerden cómo dice San Agustín, es el niño que está viendo a su hermanito de leche siendo amamantado por la mamá. Y entonces el niño lo que hace es, su deseo dice, estar en el lugar del otro, ¿sí? El deseo de estar en ese lugar que ocupa el otro. Ser el deseo del deseo del otro, ¿sí? Es decir, está ahí y y mi madre lo desea y él es el deseo del deseo de mi madre, ¿sí? Es una imagen exterior a él y que es su propio reflejo también. Primero también lo dice Lacan en el estadio del espejo y luego en el otro en mi semejante. Es decir, cuando Lacan dice me veo a mí mismo cuando veo el espejo, ¿sí? Cuando ya logro ver que esa es una imagen de mí mismo, pero después cuando ya no hay espejo es cuando veo al otro también me veo a mí mismo, ¿sí? Por eso el niño en esa transitividad, si le pegan a otro niño, él llora, ¿sí? Pensando que es a él al que le pegaron. Esa es como esa imagen nuevamente ante el semejante que es otro, ¿sí? Es decir, hay una imagen narcisista. Y esa es una de las condiciones de aparición del deseo y del amor también, y de los celos también, ¿sí? Está verse en el otro. El objeto de amor, es decir, que cuando amo al otro, me estoy amando a mí mismo en el otro. ¿Sí? Y desde ese lugar, desde el lugar del otro, es que me veo como que, como objeto de amor. Me veo también como ese objeto que le falta al otro, a la madre. Y eso es lo que yo amo. ¿Sí? Es decir, la meta del amor, ¿cuál sería? Según Lacan, según el psicoanálisis, la fusión con el amado. El ejemplo que yo les puedo dar, hablando de ópera, es Tristán y Isolda, ¿sí? Tristán y Isolda, lo que termina es siendo fusionado, desapareciendo la I de Tristán. Es que en español no checa, pero voy a poner al revés. Isolda y Tristán, es desapareciendo la I. Entonces, Isolda y Tristán desaparecen la I, son Isolda, Tristán y se funden. Se funden y es por eso que ella muere de amor. Y se funde en la muerte con como el más claro ejemplo de lo que es el amor, pues, llevado a su extremo, ¿sí? Como objeto de amor. Está entonces también el objeto de deseo, el deseo al otro, pero en la medida que el otro, la madre, es deseante. Esto que veíamos, ¿sí? La madre es deseante y por eso le está dando el pecho a mi hermanito. Es decir, fíjese que dije deseante, no tanto deseable, sino la madre es deseante. ¿Sí se fijan en la diferencia, sí? La madre es deseante, ¿sí? Y si es deseante, es porque algo le falta. ¿Y entonces qué? Pues yo puedo ocupar ese lugar que a ella le falta, ¿sí? Es decir, el lugar de su deseo. Yo puedo ocupar ese lugar de lo que a ella le falta, es decir, yo puedo ocupar ese lugar de su deseo, objeto de deseo del deseo del otro, ¿sí? Cuya meta mítica, universal, sería, para los psicoanalistas, el incesto, cosa que es imposible porque es mítica, ¿sí? El incesto entendido ya con Lacan, que no es que te acuestes con tu madre como Edipo, ¿sí? Sino que te fundes con tu madre, como de aquella que te separaste, ¿sí? Eso es lo que podemos pensar como un incesto, ¿sí? Entonces tenemos el objeto de amor, tenemos el objeto de deseo,
Y también tenemos en esta mirada envenenada el objeto de la agresividad, ¿sí? Ese otro que está en el lugar del deseo del otro, es decir, ese otro que es mi rival, el hermanito, como el paradigma del otro, del rival, ¿sí? Ese que se le ofrece el pecho como acto de amor, se convierte entonces también como mi objeto de agresividad y de los celos. El objeto de amor, esto es muy importante, no es lo mismo que el objeto del deseo. ¿Sí? El objeto de amor es la madre idealizada, ese otro. Es la dama del amor cortés, esta que estamos diciendo que es idealizada. Ese es el objeto del amor. ¿Sí? Cuando vimos el amor cortés, no me acuerdo. Pues creo que con Tristán y Isolda lo vimos. Hablábamos del amor cortés. Idealizar a la madre, que el último que quiere el caballero es acostarse con ella. Lo que quiere es ir a la batalla. Fíjese, muy parecido a Otelo. Otelo va a la guerra y todo eso para conquistar. Y Desdémona se enamora de Otelo porque es el gran guerrero. ¿Sí? Es aquel que lucha y va. Y la dama es una dama idealizada, igualito que para Otelo, pero Otelo tiene a Desdémona como una dama idealizada, ¿sí? Lo que menos espera él es irse a acostar con ella, ¿sí? Esta es una cosa, es el objeto de amor y otra cosa es el objeto de deseo. El objeto de deseo es la madre deseante, deseada o el deseo mismo, es decir, es el objeto A, es el fantasma del cuerpo deseante, ese sí, es decir, es el cuerpo del deseo. Y el objeto de los celos, ¿quién es? Es el semejante, es el otro, es el rival, ¿sí? A quien voy a dirigir toda mi agresividad. Desde luego, nuestros estados no son aislados y se confunden, ¿no? Se confunden uno con el otro. Se puede confundir el cuerpo, el objeto de deseo con el objeto de amor también. O sea, no están separados. Y ojalá y así fuera, ¿sí? Ya vendrán las dificultades de este padre precisamente para poner todo eso en orden, el objeto de amor, el objeto de deseo y el objeto de celos. Ya vendrá el padre para decirle a ese niño, pues esa mirada envenenada, pues ya lo pondrá en orden, ¿sí? Y él va a venir a revelarse también, ojo, como aquel a quien la madre desea. Pero al revelarse como aquel a quien la madre desea, en el amor tiene que ver con qué, con la proximidad de los cuerpos. Y esto es donde hace un cambio el sujeto, ¿sí? Es decir, con la proximidad de los cuerpos, es decir, con lo sexual. ¿Sí? Hasta antes no había lo sexual, ahora sí. ¿Sí? Y es en donde nos dice Freud, hay una fuerte escisión para muchos sujetos entre la mujer como objeto de amor y la mujer que provoca su deseo. ¿Sí? Una dificultad en no poder desear a la mujer que aman ni amar a la mujer que desean. Es decir, para muchos sujetos dividen a la mujer entre la madre y la puta, o entre la amante y la esposa, al colocar a la mujer amada demasiado próxima a esta madre que está prohibida. Ahí podemos diferenciar ese objeto de amor y ese objeto de deseo en muchos sujetos, ¿sí? Y es así como la envidia surge, al mirar que el objeto amoroso mira al otro. En tanto ese objeto, el otro, al que mira, su amada, es deseado. Es decir, no lo desea ya más, ya no me desea a mí, sino desea al otro. Los celos surgen vía la pérdida del objeto amoroso, algo que ustedes decían, una vez que lo pierdo, ¿sí? Y ahí vemos cómo Telo le dirá de una manera absolutamente pragmática. Ludovico le pregunta a Otelo después de haberle dado muerte a Desdémona, ¿qué se va a decir de ti, Otelo? Y fíjense cómo contesta, maravilloso me parece Shakespeare, ¿sí? Cómo contesta Otelo. Pues podrán decir cualquier cosa, podrán decir que soy un asesino honorable, si lo quieren, pues nada he hecho por odio, sino todo lo hice por amor. ¿Mm? Me parece genial Shakespeare, ¿sí? Es decir, no se puede separar los celos del amor, ¿sí? Es decir, la envidia que corroe por el lado del deseo, lo serán los celos por el lado del amor, con todo su violencia. Es decir, lo que hace es intentar recuperar ese objeto amado que no lo desea ya más a él según él y convertirlo entonces en su objeto de amor. Ese va a ser su objetivo, a tal extremo de convertirlo en su objeto de amor, de hacerlo aún con la muerte. Es decir, si no vas a ser mía, no vas a ser de nadie. ¿Sí? Eso es el amor. Es nuevamente esa fusión que en Tristán e Isolda se alcanza de otra manera. Vamos a decir, consensuada. ¿Sí? Aquí no. ¿Sí? Aquí es toda la paranoia de los celos de Otelo lo llevan a esta parte, a la fusión del amor. Pero así entendido. Es decir,
eh, los celos, así como lo estamos entendidos, en el amor, se juegan también una suerte de, vamos a dar el nombre de exclusividad. ¿Sí? Es decir, el infante no duda que su madre le ama, no lo duda, pero eso no le va a ser suficiente. Él busca ser el único, busca ser exclusivo. Si ese pecho es el todo para ese niño, es porque lo tiene el otro, el que lo posee. El otro no basta para que sea lo más valioso. Por eso la sobrevaloración de ese pecho, ¿sí? De ese ser amado, ¿sí? Y ese objeto ya se puede sublimar a la dignidad de la cosa, como nos dice la definición de sublimación, de acuerdo a Lacan, ¿sí? Y en el amor cortés elevando a la dama a la dignidad de la cosa. Paradójicamente, esa pureza que se le concede, esa sobrevaloración, también lo inviste en la violencia. En Otelo lo dice también claramente. En el momento que va a consumar su venganza, Otelo dice, no quiero verter su sangre ni desgarrar su piel más blanca que la nieve, más lisa que el alabastro de un sepulcro, pero debe morir. O sea, si algo se le pudiera impedir era eso, pero no, no es suficiente. Debe morir. Entonces regresamos a la mirada envenenada del infante, envidia, odio y celos, ¿sí? Ojos que espían con una mirada sin palabras dirigida hacia aquel que observa prendido al pecho materno, mientras que él ha sido destetado, desprendido, separado del objeto oral. La mirada escópica que aparece dejando al sujeto prendido al objeto mirada, el deseo hacia el otro, ¿sí? Ese es el deseo generador y de la envidia de todo sujeto, ¿sí? Pero ahí queda entonces una huella escópica desde el inicio. Pero ¿qué viene? Ahí estamos hablando de la mirada. Pero ¿qué viene después a despertar, a reanimar esa huella escópica? Y lo podemos ver ahora sí muy claramente en Otelo, en los dos Otelos, en el de Shakespeare y en el de Verdi. ¿Qué es lo que reanima esa huella escópica? Ahí, lo animado fue por la mirada y lo que lo reanima también puede ser por otra mirada, pero sobre todo por la voz, ¿sí? Por la voz, esa voz, ¿en voz de quién? De Yago. Es aquel que le dice, Uta, ¿ya viste? Sí. ¿Ya viste lo que están haciendo de ti? ¿Sí? No es aventurado pensar que ese objeto es esa voz, ¿sí? Ese objeto lacaniano, ese objeto del deseo del otro. La voz que tal y como lo hemos tratado no es exactamente la palabra, pero sí su vehículo. Esa voz que aparece en un super yo, ¿sí? Es la voz de Yago. Yago lo corporiza y Yago lo emite en palabras, pero es la voz. Es ese carácter monstruoso de los celos, ¿sí? Que es más terrorífico y que no se muestra ni siquiera a la vista, ¿sí? En el Otelo de Verdi no es necesario el testimonio de los sentidos, y lo vamos a ver. Un ejemplo de este fenómeno monstruoso, ¿sí? Va más allá de los sentidos. No es necesario ver. Con que me lo digan es suficiente, ¿sí? Eh, este efecto monstruoso para el celoso podemos verlo en una versión hollywoodense. ¿Qué sucede? Con esa idea traslademos ahora el drama shakespeariano a una versión de Hollywood para ubicarla en los celos. Imaginemos que Otelo llega y descubre al inocente Desdémona en la cama de Casio. ¿Qué es lo que le dirá a ella? ¿Qué respuesta típica nos presentan esas escenas hollywoodenses? Todos los que han visto películas hollywoodenses, cuando llega el cornudo y ve a su amante acostado con su pareja, ¿qué es lo que le contesta a la pareja? ¿Qué le dice? Así rapidito, los doy 10 segundos. No es lo que piensas, ya la atinaron. ¿Sí? Siempre le dice, no es lo que piensas o no es lo que tú estás pensando, ¿sí? ¿A poco no? ¿Sí? ¿Y por qué es tan común que esto diga? Yo digo que porque por muy estúpido que parezca esta respuesta, tiene algo de verdad. Generalmente no es por lo que piensa el otro que esa mujer está acostada con su rival. Y no es que platicando de Otelo, no es que platicando de Otelo precisamente estén en la cama y encuerados hablando de la política de Venecia. No, 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 no. Pero tampoco es necesariamente por lo que pasa en la mente de Otelo, ¿sí? Este Otelo que con esa voz de Iago le ha hecho pensar cosas que van inclusive más allá de lo que efectivamente pudiera haber estado ocurriendo, ¿sí? Es decir, es esto que Lacan nos dice, que la verdad siempre aparece a medias. Hay algo de verdad en eso, pero no completas. Hay algo más que simplemente verlos acostados. Si vamos a una versión no hollywoodense, sino un poquito más de cine europeo, pongamos de cine francés, de cine de arte, pero con la misma escena y no contestan con la misma simpleza
de no es lo que tú estabas pensando. Y Desdémona, ¿qué haría Desdémona? ¿Cómo le diría? ¿Se les ocurre un poquito más sofisticado? Así como dieron rápido de la versión Hollywood, la versión europea, ¿qué diría? Dice Leslie, le explicaré todo en un momento. Haré todo en un momento. Ujú. ¿Alguien más se atreve a decir qué sería lo que dirían? Yo ya les tengo una propuesta. Se las digo. ¿A quién vas a creerle, Chevy? ¿Sí? ¿A tus ojos o a mis palabras? Esto que dijo Leslie, sí. Ella le va a explicar. Y fíjese el reto, le dice, ¿a quién le vas a creer? ¿A tus ojos o a mis palabras? Es decir, ante tal encrucijada, si este moro, estamos hablando del amor, si realmente la ama, no podrá más que creerle, ¿sí? A ella, ¿sí? E inclusive más allá de lo que vio, más allá de la vida, si es que la ama, ¿sí? Esta es, esta es la versión europea, digamos, ¿sí? Es un poco más sofisticada, ¿sí? No podrá más que creerle a lo que ella le diga, ¿sí? Y quizás convencerle. Es decir, estamos hablando de la voz como una pulsión deseante del otro en las palabras de Desdémona. Hará que su mirada, la de lo que vio, esa verdad que él vio, lo mande a otra escena, a la que ella quiera, si es que lo ama. ¿Sí? Estas son versiones Hollywood, versión cine europeo, y ya vieron la mexicana. ¿Quién dice Ana Mata? A ver si se atreve Ana Mata que nos diga a ver cuál es la mexicana. El caso es que para Shakespeare es un drama y los celos de Otelo no admiten ni una ni otra versión. A final de cuentas, me parece que sí, como muchos de ustedes advirtieron, son los celos de tercer grado, son los celos delirantes. Es decir, la única salida que tiene Otelo es la salida por el pasaje al acto, por los cuales no hace falta el testimonio de los sentidos. Lo único que hace falta es esta voz superyoica en Yago, el intrigante, esta que nos ofrecen precisamente Boito y Verdi. ¿Ya descubrieron cómo hace lo mexicano? A ver, Ya hay dos propuestas. ¿cuál Una es? de Ana, que es, esto es tu culpa por no darme lo que merezco. Leslie, tú estás mal, estás loca. No estés chingando. Ahí salieron las mexicanas. Dice, agradeceré que alguien me trate El bien. epítome del cinismo agradece que alguien me trate bien. ¿Esa fue mexicana también o qué? Sí, yo supongo que sí. Estamos en la línea de las mexicanas, así es que creo que sí. Muy buenas. Ojalá las puedas anotar ahí para ponernos también en mi próxima. Que no se me había ocurrido la mexicana, ¿eh? Sí, dice Ana Ok. Mata que sí es mexicana. ¿Eh? Bueno, pero pónganse serios porque ya vamos a terminar, ¿sí? Y quiero terminar, desde luego, como ven, no voy a pasar ahorita la ópera de Verdi, la vamos a dejar para después, ¿sí? ¿Qué dice? Dice Ana que sí es mexicana porque se le escuchó a una paciente. Y dice Jaime Ponce, no creas que es la primera vez, ¿eh? ¿Cómo se ensañan con los mexicanos, ¿eh? Bueno, ya vimos Freud, vimos Shakespeare, vimos Lacan, vimos versiones hollywoodenses, versiones de todo tipo. Caigamos entonces en la de Verdi. Simplemente voy a hacer la introducción para que la próxima vez nos veamos con esas. Verdi, en Verdi, ¿qué es? Es el intrigante, ¿sí? Los celos van a cuenta del intrigante, es decir, van a cuenta de Yago. Eh, Se me ocurre tratarlo de esta manera para introducirlos un poco, para entrarle de lleno la próxima semana. Tomo a Eugenio Trías. Eugenio Trías sostiene que en toda relación de pareja, siempre hay tres, siendo el tercero siempre el otro. Esos, esas de quienes los enamorados pretenden huir en todo momento para estar solos, para fundirse uno con el otro. Es decir, esa meta del amor y que veíamos más atrás, ¿sí? Estar solos. Es decir, el tercero sería el otro. ¿Sí? Como ejemplo, en Tristán y Solda, si lo recuerdan, Tristán y Solda se escapan en la noche para estar solos, ¿sí? Para ser ellos dos. Es decir, ese tercero hacerlo desaparecer. ¿Sí? O podríamos verlo más simplemente, ese tercero en Tristán y Solda es el rey Marco, ¿sí? Es el tercero del triángulo, ¿sí? Así como en este Otelo puede ser Barabancio, el padre de Desdémona, Rodrigo, su incógnito amante, o Casio. Es decir, es ese otro que se interpone
para que ellos puedan fusionarse, ¿sí? Por eso me parece que esta propuesta de Eugenio Trías tiene todo el sentido del mundo. En toda relación de pareja dice, siempre hay tres, ¿sí? O inclusive podemos pensar en Otelo, en la mismísima guerra se interpone también para separarlos, ¿sí? Es lo que aparta a su amada del tiempo, de su amor. Es más, la misma isla de Chipre los aparta, porque ella vive en Venecia y ella vive en Chipre y es ella la que dice vayamos a vivir a Chipre, ¿sí? O la mismísima fiesta con la que se encarga Iago de perturbar el sueño cuando por fin Otelo y Desdémona se van a su cuarto regresando de la guerra a dormir. Iago no se le ocurre mejor cosa que hacer una fiesta y provocar un escándalo para despertarlo y para despertar los celos. Y quien, es decir, quien propicia todo este triángulo de este tercero que nos dice Eugenio Trías que no es sin un tercero una relación de pareja, quien lo propicia todo este tiempo es Yago, es la voz de Yago, ¿sí? Es decir, es este intrigante corporizado en Yago, ¿sí? Este que le está diciendo todo el tiempo al celoso, ya viste que, Casio, bla, 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 y que le agrega a la voz la mirada, ya viste que, o sea, le está diciendo, ya viste que, mirada y voz, y lo hacen cómplice de la mirada, específicamente la mirada del otro y la voz del otro. O cuando Telo mira a Casio caminando por el jardín, la inteligencia de Iago. Cuando mira, Otelo va pasando y ve a Casio que va caminando por el jardín con Desdémona, y Iago le hace a Otelo una pregunta ingenua. En ese preciso momento le pregunta a Otelo, oye señor, Casio, en los primeros tiempos de vuestro amor, ¿y conocía? Dígame si no es inteligente este cuate, ¿sí? Es decir, está anudando a la mirada, ¿sí? A la voz, otro elemento de una relación triangular, ¿sí? La mirada y la voz. Esta injerencia de la voz y la mirada, que podemos extenderlo ahora, si ustedes lo pueden ver, a lo que ocurre con las redes sociales, con la voz y la mirada en este sentido, ¿sí? Con las imágenes, con las fotografías, con los mensajes de texto que se exhiben públicamente y que comprometen al sujeto, operando, digo yo, como modernos yagos, como modernos instigadores. Y que en este Otelo de Verdi nos ofrece hace 150 años con este semidemonio superyoico que es la figura de Yago, esta poderosísima y dramática ópera que hoy ya iremos comentando en nuestra próxima charla. Por lo pronto les voy a dejar una probadita de lo que nos reserva en términos de dramáticos fuertemente la entrada que les voy a dar. ¿O tienes algún comentario más antes de darles entrada a esto? Sí, bueno, hay Siguen a una. la mexicana, ya resultó Sí, furor. otras dos de la mexicana. Romy dice, es a ella no la amo, a ti sí. Y la A otra, ella no la amo, a ti sí. a ella no la amo, a ti sí. Esa es otra mexicana. Y Ese una sería última, Chevy, la francesa. y una última de Rosalinda. ¿Puedo explicarlo? También es la versión europea. ¿Puedo explicarme? Y le hace ver eso, ¿no? Ya salió otra de Ana. Pensé en ti cuando estaba con ella. Sí. También lo puedes convencer de eso. Bueno. Para despedirnos, porque ya estamos a tiempo, no me quiero ir, como les di muy poca música ahora, no me quiero ir, pero nada más para que los vaya introduciendo, la próxima ya ponemos más música y le entramos de lleno a la obra de Otelo de Verdi, pero no quería dejar de pasarles al Shakespeare, porque ese primer acto no está y me parece importante, y también los introduciendo de qué esperan, porque este Verdi que vimos en La Traviata, este Verdi de Rigoletto, este Verdi de Aida, etcétera, etcétera, me parece que es otro, ¿sí? No, no sé si sea necesariamente otro, me parece que es como un Sí, sí. complemento, como este Verdi, insisto, ya a los 74 años, con una madurez brutal, y perdónenme, pero con la influencia wagneriana que por fin la acepta a la italiana, ¿sí? Y el resultado va a ser este Otelo que espero que les guste y que les voy a dejar precisamente cómo lo introducen, ahora sí, con la mera entrada de la ópera. Y se los voy a proponer, la versión que les traigo está dirigida por Carlos Kleiber, ¿sí? Es una versión antigua, la imagen no es muy precisa, pero lo que quiero es que observen la fuerza con que dirige y le imprime este enorme director.
esloveno, que se exilió después por el nazismo en Argentina, pero que para muchos es uno de los mejores directores, para mí creo que también, de todos los tiempos. Pero júzguenlo ustedes, nada más en este pequeño fragmento que les voy a poner, que es el momento de la introducción. No hay prólogo, sino así introduce Verdi, y así quiere Boito que se introduzca la fuerza dramática de esta ópera. Pero véanlo con Kleiber, porque sale un momentito, en el momento en que él da la entrada, ¿sí? Cómo nos transmite esta con una expresividad enorme, y que eso mismo lo va a transmitir a la orquesta, a los cantantes, y que por cierto les decía, que por esta razón Boito y Verdi prescinden del primer acto, para que nos dejan ir de entrada con un Otelo que va a aparecer en todo su apogeo, ¿sí? Para después irlo dejando caer, pum, 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 y a un Otelo que se va a ir hasta el abismo, digamos, ¿sí? Con la ignominia, la vergüenza, la desesperación, la humillación poco a poco, ¿sí? Pero veamos esto que les quiero pasar ya por último, compartirles con esta pequeña entrada para que se vayan, sirva de entrada para que se la lleven hasta dentro de el próximo mes. ¿Vale? Déjenme Mm, ver si ya lo tengo. Mientras tanto, si hay alguna otra. no, No, ahorita ya no hay. Ya se acabaron las mexicanas. ya se les acabó. Van a seguirle en la noche también, ¿sí? Sí. Bueno, va. ¿Ya está compartiendo? Sí. Viene. Bueno, pues esta es la fuerza con la que empieza, ¿sí? Imagínense lo que sigue después. Es decir, empieza con una tormenta, tormenta en todos los sentidos, es literal la tormenta, con una tormenta porque se acerca el barco que trae a Otelo, pero es la tormenta también que hemos visto, de este Otelo que va a ir decayendo después de esa tormenta, digámoslo simplemente, víctima del monstruo de ojos verdes que se burla del pan que le alimenta. Y entonces ahí se los dejo para que vean lo que nos espera dentro de un mes más o menos. No sé si hay comentarios finales, mi querida Luz, y muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Jaime. No tenemos más comentarios, salvo decirte que, como siempre, un enorme gusto escucharte. Y pues sí, esa tormenta que nos permitiste pues ver cómo llegaba, ¿no? Este tema de traernos a ese Verdi wagneriano, y venirlo desplegando, que me parece muy interesante tu propuesta. Efectivamente, esta manera de abrir un primer acto no es común de Verdi, es algo que verdaderamente es estruendoso, es fuerte, eh, pues eso, o sea, es una tormenta que anuncia que vendrá algo que viene ahí, que también será pues sujeto a una tormenta, ¿no? Así es que, pues muchísimas gracias, mi querido Jaime, como siempre. Gracias por traernos todo este camino asociado al tema de Wagner, de Verdi, la historia, también cómo se vinculó con Shakespeare. Qué bueno que nos trajiste también este inicio de Shakespeare, que efectivamente creo que hay que conocerlo para poder saber qué fue lo que ocurrió y por qué las cosas se dieron de esa manera. Así es que, pues bueno, dice Rosalinda. Dice Mara que gracias, bueno, voy más arriba. Dice Mara, se nota la influencia de Wagner, es verdad, pero con él o sin él, al final sacó su lado oscuro el querido Verdi. ¿Y quién ganó, por cierto?
Ay, pues por supuesto que quién sabe. Ganó A ver, Verdi. entonces, Ganó Verdi, pero fíjate que este comentario de Mara es buenísimo, porque lo que dice es, bueno, se nota la influencia wagneriana, sin embargo, con él o sin él, al final sacó su lado oscuro el querido Verdi. Y al final, pues bueno, ni buenos ni malos, sino todo lo contrario, la espectralidad de lo humano que se divide mm, ahí en todos los lugares. Yo diría que a lo mejor, tal vez en su madurez, Verdi se atrevió a poder mostrar esto que él podía dar con esa fuerza que de otra manera, pues a lo mejor no hubiera sido posible, ¿no? Dice Mara, estoy de acuerdo contigo, pareciera como una elaboración del duelo de Verdi, en el momento que dice, muere Wagner, me puedo dar el lujo. sí, 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 Y puede ser una interpretación posible, sí. ahora sí voy, pues sí, exacto. Dice Mara, gracias ya que pasé el mes. Dice Rosalinda, buenísima sesión. Mil gracias, de tarea pensar en más versiones mexicanas. Linda noche. Dice Solange, muchísimas gracias. Un gran placer como cada vez. Igual, siempre nuestro agradecimiento, Solange. Saludos a España. Sí, Ana, desde luego. Ana Mata, todos a ver La Rosa de Guadalupe. Leslie, mejor solos, pero ni así se salva uno. Dice Ana Mata que Verdi ganó. Exacto. Dice Romy, una paciente me dijo que con su esposo hicieron un acuerdo para conocer sexualmente otras parejas. A pesar de ello, hubo celos intensos y se divorciaron. Sí, por supuesto. Todo un tema ese, todo un tema. Es un gran tema, es correcto. Ana Mata, Verdi ganó con altas. O sea, Ana quiere que te quede claro que Verdi ganó. A ver, pero importa que gane para que hagamos lo que se nos pegue la gana, como Dice Ana, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que ganó. que las presente. Muy en el orden de los celos, efectivamente, en esa certeza, ¿no? Dice Romy, gracias, excelente tema. Leslie, la sospecha sobre Wagner siempre estará. Jaime, felicidades, tocayo. Ana Mata, aprendí, muchísimas gracias. Aprendí de ustedes. Sí, cómo Dice no. Leslie, muchísimas gracias. Ana Mata, certeza de celos. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos y todas los que nos acompañaron en esta noche. Como siempre, pues es increíble. Dice Mara, va a resucitar Wagner si se da cuenta que va perdiendo admiradores. No, por acá yo sí me quedé con mi parte del lado de Wagner y mi parte Verdi en ese espectro de la condición humana. Así es que, pues bueno, hay que seguir a Wagner donde está. A delirar, vámonos recio, dice Leslie. Pues bueno, muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañaron. Tengan un hermoso domingo. Nos encontramos con la segunda parte de Otelo, el moro, el monstruo de los ojos verdes. Y el buen Yago, que a mí me parece que siempre ha sido el protagonista de Otelo. Pero bueno, un gran abrazo para todos y todas. Pásenla rico. Nos vemos en un mes. Nos Saludos. vemos, pues. Gracias.